Archivos Miedo. Las personas siempre se han preguntado qué sucede después de la muerte, si todo se acaba, si existe el cielo y el infierno, o en cambio, si volvemos otra vez al mundo viviendo una nueva vida. Pero hasta el día de hoy no hay una respuesta sobre esto. Ahora bien, en los últimos días, una historia se ha hecho viral y ha sido compartida por miles de personas, y es que en ella se intenta dar una respuesta a lo que ocurre cuando morimos. Y es que en esa historia se nos cuenta cómo una usuaria en Twitter, llamada simplemente Moni, asegura que en su familia alguien reencarnó, sí, que había regresado de la muerte. Y hoy tú conocerás su historia tal cual Moni la narró en Twitter. Ella comienza diciendo que en su familia está sucediendo un extraño caso, y como mis amigos cercanos son incrédulos, quiero hablarlo con ustedes. Tengo una prima de 6 años que asegura ser mi tatarabuela. Antes de que esto sucediera, no creía en la reencarnación. Es clave aclarar esto. Mi tía tiene 2 hijos, un niño de 10 años y una niña de 6 años. La niña es la que asegura ser mi tatarabuela. Todo empezó el año pasado en una reunión familiar. Estaban presentes todos los integrantes de mi familia sin excepción. Al llegar mi tía con su esposo y sus 2 hijos, empezaron a saludar a todos los que estábamos reunidos. Cuando mi prima se acerca a mi abuela, empieza a llorar y le dice: la última vez que te vi, tenías 1 mes de vida. Nunca pensé verte de nuevo. Todos nos quedamos asombrados, pero decidimos pensar que eran juegos de niños. Al pasar los días, ella seguía diciendo cosas sin sentido y hablar en el idioma natal de mi tatarabuela, el alemán. Ese suceso empezó a alarmarnos mucho más a todos, pero mi tía la explicación que dio fue que en su jardín enseñaban alemán. Pero what the fuck, en su jardín apenas enseñaban palabras básicas. Son niños de 6 años. Al pasar una semana, mi tía le pidió el favor a mi mamá de ir a recoger a mi prima a su escuela. Convencí a mi mamá de preguntar por su comportamiento en el aula y con sus compañeros. La maestra nos dijo que le impresionaba la manera en la que hablaba alemán. Dice cosas que nunca le he enseñado y cuenta sucesos que pasaron hace siglos atrás, pero que no se explica cómo es tan brillante cuando no le va bien en la lectura ni en la escritura. Mi familia está casi segura que mi tatarabuela no sabía leer ni escribir, pero no hay nadie que lo confirme ni lo desmiente, porque ya todos los familiares contemporáneos con ella están muertos. La más cercana es mi abuela, pero no la recuerda. Mi tatarabuela murió cuando mi abuela nada más tenía 1 mes de vida. Al pasar los días, todo se tornaba más extraño. La semana pasada mi prima de 21 años y yo estábamos cuidando a mi primita y a su hermanito, mientras mis tíos trabajaban. Ese día mi primo se enfermó, tenía una fiebre muy alta y le habíamos dado unos antibióticos, pero no se mejoró. Desesperadas, empezamos a buscar en internet, pero no funcionaba. Sin darnos cuenta, mi prima bajó y trajo un remedio casero. ¿Cómo una niña de 6 años sabe hacer eso? Tampoco supimos qué implementos utilizó. Estábamos muy en shock para preguntarle. Aún así, después, mi prima y yo decidimos hacerle algunas preguntas. La primera fue: ¿cuál es tu verdadero nombre? Ella dijo el nombre completo de mi tatarabuela, el cual no revelaré aquí. ¿Cuántos años tienes? Nos dijo que 210 años. What the fuck? Le pregunté que si tenía 210 años, ¿cómo hizo para estar viva en un cuerpo tan pequeño? Me respondió que ni siquiera ella sabía cómo había llegado hasta acá. Mi prima le preguntó: cuéntanos algo que nadie sepa. Ella nos dijo: mi esposo, su tatarabuelo, era militar y no murió de un infarto. La realidad fue que lo secuestraron por venganza. Contamos esa historia a la familia para no preocupar a nadie, pero nunca apareció. Recordamos entonces que una vez, estando en casa de mi abuela, ella nos dijo que su bisabuelo era militar. Por eso quedamos en shock. Tiempo después, cuando mi tía pasó a buscarlos, le contamos todo y la convencimos de llevarla a un psicólogo especialista en estos casos. El primer día de la terapia, contó que sus padres eran alemanes, pero que por cosas de la vida se vinieron a mi país. Tampoco diré cuál es. Y que desde muy pequeña, ellos le enseñaron alemán, pero que también había crecido hablando español. También que desde muy pequeña, sufría de dolores en la rodilla y que en esta vida también le dolía mucho cuando corría. Que las ciudades y casas habían cambiado desde su época. Describió cómo vivía en la vida pasada. Por otra parte, mi primo, su hermano, nos contó que su hermana actuaba demasiado extraña. Siempre le leía cuentos para que durmiera, le cantaba canciones infantiles en alemán y le daban nombres extraños, que investigando cada uno de los nombres que le dio, para nuestra sorpresa, fueron personas importantes en Alemania en esa época. Es que su mamá le contó muchas cosas sobre estas personas, pero mi prima también contó cosas extrañas, como que una vez estuvo embarazada y que iba a tener gemelas, pero que ambas murieron. Luego se embarazó de nuevo, es decir, de mi bisabuela. Es así que nos explicó que le hizo una muñeca tejida, rubia con ojos verdes grandes y vestido rosado. Mi abuela se impactó porque sí sabía que su mamá había perdido 2 hermanas, y la muñeca que describió aún la tiene mi abuela en su casa. Hoy nos preguntó por el nombre de un señor y nos dijo que quería verlo para pedirle perdón. Al decirle que lo más probable es que ya estuviera muerto, se puso demasiado triste y a llorar. Nos dijo que es demasiado extraño ser la menor en la familia cuando tiene ya 210 años y que se consideraba viajera en el tiempo.
desde ahí fue que empecé a creer en las reencarnaciones. Algo que no añadí es que en la terapia le preguntaron qué recuerda del tiempo después de su muerte y antes de entrar a esta vida, respondió que no recuerda nada. Es como si murieras y al otro día naces, pero te das cuenta que al día de hoy han pasado 210 años desde tu primer nacimiento. Ahora bien, Moni tiene su cuenta y después de eso ha hecho muchas publicaciones, pero ya no ha hablado más sobre el tema. Muchos dudan que lo que ella cuenta sea real y piensan que simplemente es una historia que inventó. Aún así existen casos verdaderos de niños que dicen haber reencarnado y cuentan historias tan increíbles que son difíciles de creer. Y es que a veces hablan de cosas y tienen conocimientos y es sorprendente que niños pequeños las digan. En la mayoría de casos al crecer, estos niños que decían haber reencarnado normalmente olvidan ese episodio de su vida, como si no hubiera ocurrido. Y todo esto nos pone a pensar, ¿realmente lo inventaron todo? ¿O con el paso del tiempo se logró un verdadero reinicio, olvidando su vida pasada y empezando una vida nueva? La pregunta sigue estando en el aire, porque al día de hoy nadie sabe qué hay después de la muerte. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de curiosidades, llamado Tu Cosmópolis. Si te gustan las cosas asombrosas, Tu Cosmópolis es para ti. Yo soy Marco Antonio C. y esto es Archivos Miedo. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.